todos, bienvenidos a mi canal. Soy Yoli de Rustic Puris. En este vídeo os voy a enseñar cómo se instala una barrera de seguridad infantil. Lo primero es comprar la barrera. Yo después de mucho mirar la compré en Amazon, donde más económica me salía y además me la traían a casa, que con el estado de alarma no podíamos salir. Una vez desembalada, comprobamos que viene todo lo necesario para su instalación. Una hoja con todos los pasos a seguir, una plantilla y una caja con todos los tornillos y herrajes para la instalación. Aquí tenéis un esquema de todo lo que lleva. Bien, esta es la habitación de mis hijas donde vamos a colocar la barrera. Yo la colocaré en el pasillo. Mediremos de pared a pared la distancia. Este tipo de barreras son atornilladas. Normalmente se ponen en los marcos de las puertas, pero en nuestro caso no queríamos dañarlos y decidimos ponerlo en el pasillo de la entrada a la habitación. Una vez sabemos dónde la vamos a instalar y sabemos las medidas, procederemos a su montaje. Primero colocaremos los tapones para evitar posibles accidentes. Después procederemos a poner las tuercas y los tornillos. Las tuercas son un poco más anchas que los tornillos y tienen unos agujeros específicos para ellas. Es muy fácil, solo hay una forma de colocarlo. Como podéis ver en la imagen, tenemos un agujero más ancho y otro con un diámetro más pequeño. Colocamos la tuerca y por detrás el tornillo. Apretamos con un destornillador y si es eléctrico acabaremos mucho antes. Antes de terminar de apretar todos los tornillos, confirmar si la medida es la correcta. En mi caso yo me equivoqué y tenía que haberlo hecho un poquito más estrecho. Aquí tenemos las bisagras y los cierres. Lo de la izquierda son las bisagras y a la derecha tenemos los cierres, el superior y el inferior. Las tuercas del cierre y las tuercas de las bisagras. Quedaría de esta manera. Bisagra superior izquierda y bisagra inferior izquierda. En mi caso la voy a abrir hacia la izquierda. Este sería el cierre inferior y el cierre superior. Procedemos a su instalación. Los dejamos presentados, sin terminar de apretar. Una vez tengamos todas las tuercas colocadas, procederemos a recortar la plantilla para colocar las bisagras. Es importante que las cortemos por la línea donde dice el fabricante y las coloquemos en su lugar correcto. En mi caso yo me equivoqué y medí de arriba a abajo y tenía que haber salvado el zócalo. Como podréis comprobar ahora en la imagen, veréis unos agujeros que hice de más. Marcamos donde irán los agujeros para poner las bisagras y procedemos a hacer el taladro. Para recoger el polvo podemos hacerlo de dos maneras, con el típico folio y celo, la forma más económica, o con este recoge polvo para taladro, que la verdad es muy cómodo. Os dejaré en la descripción un link por si queréis compraros uno igual. En esta parte del vídeo tuve un problema técnico y no se grabó cómo colocaba los tornillos y las bisagras, pero aquí podéis ver que ya está instalado. Es muy fácil, simplemente tenemos que atornillar donde hemos puesto los tacos. Comprobamos que abre correctamente y que no choca con nada. Ahora colocaremos los cierres. Mediremos la distancia correcta hasta la pared y comprobaremos con el cierre que queda ajustado. Una vez sepamos cuál es la medida correcta, tanto del cierre superior como del cierre inferior, colocaremos la plantilla para colocar correctamente
los cierres a su distancia idónea. En mi caso, yo marco con un lápiz dónde va correctamente para luego con la plantilla saber cuál es la distancia perfecta. De esta manera me sirve más de guía. Una vez tenemos ya la medida correcta, procedemos a poner los tornillos. En este caso es madera porque es el lateral del armario. Comprobamos que cierra y que se queda firme. Colocamos el cierre de seguridad en su bisagra para que cuando levantemos no se salga la barrera. Apretamos las tuercas para que se quede en la medida correcta y firme. Una vez apretadas todas, comprobamos que cierra y abre correctamente. Este será nuestro seguro. Es el mecanismo para poder abrir y cerrar con una sola mano, que es lo ideal en este tipo de puertas cuando vas con un bebé en brazos, que con una sola mano la podamos manejar. Y esto es todo. Si te ha gustado el vídeo, regálame un like y suscríbete para poder ver vídeos más adelante. De esta manera me ayudas a seguir con el canal y a seguir subiendo contenido. Ah, y dale a la campanita. De esta manera no te perderás ningún vídeo. Y recuerda, crea, recicla y repara.